Vamos a hablar de un episodio un poquito, pues sí, oscuro, porque acuérdense que ya hemos dicho muchas veces y siempre tratamos de aclararlo, ¿verdad? La Reforma trajo muchas cosas buenas, ¿verdad? Contamos gracias a Dios por eso. Hubieron cosas buenas, pero también hubo partes en las que, híjole, estuvo un poquito feo, ¿no? Entonces, pero tenemos que mencionarlos porque es parte de la historia. Sería deshonesto, ¿verdad?, de parte de la iglesia, de nosotros como iglesia, no decir también esa parte. No es muy grato decirlo o exponerlo a veces, estas partes, porque pues al final fueron representantes de la iglesia quienes, las figuras que se vieron aquí involucradas, o al menos en ese momento era así. Pero bueno, está ahí en la historia y no lo vamos a encubrir, no lo vamos a, como luego decimos, pues sí, no vamos a hacer como que no pasó, tenemos que decir todo lo que sucedió, pero esto nos recuerda que nuestra confianza en quién está, ¿verdad? En Dios, nuestra fe, el ejemplo que seguimos es de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él es el que debemos mirar, ¿no? Los hombres pues fallan, pero por Él no, ¿ven? Entonces vamos a continuar entonces. Ahí donde se encuentra una vez más, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a comandar esta clase y después ya vamos a continuar. Amén, oremos. Padre, gracias damos en esta tarde porque nos ha permitido estar aquí. Hoy queremos reconocer que, como el que cantamos ahorita, todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy somos es por su gracia, todo es tuyo en nuestras vidas, Señor. Cada parte y cada aspecto de nuestras vidas te pertenece. A veces queremos tener nuestro lugar o nuestro espacio, nuestro tiempo, pues fuera de ti, o no querer involucrarte en algunos aspectos de nuestra vida, pero cuando sucede eso, lo único que conseguimos es amargarnos, es alejarnos, es dañarnos y es ofenderte sobre todo. Pero aquí estamos reconociendo que necesitamos seguir aprendiendo de ti, tu palabra y también de estas clases. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para aprender, Señor, dentro de todo lo que vamos a estar aprendiendo, ser edificados y llevaros una lección para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor, y también aprovechar lo que aprendemos aquí, Señor, no para presumir que sabemos o no para buscar ganar debates o discusiones, sino para que lo que sea que hoy vayamos a recibir, pues tenerlo presente y practicar los principios bíblicos que vayamos a ver y que vamos a aprender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén, porque es una responsabilidad estudiar cuando saben eso, ¿verdad? Debemos tener esa parte bien clara, no estudiar para solamente saber más que alguien o para presumirlo, porque es de responsabilidad saber, ¿verdad? Ya como más nosotros que la mayoría que estamos en el servicio, es una responsabilidad poder tener y deber tener el conocimiento necesario para pues nosotros también, una responsabilidad que tenemos. Acuérdense que el mandato de la Gran Comisión es hacer discípulos, ¿verdad? Y enseñar todo lo que el Señor Jesús nos ha mandado, ¿verdad? Y bautizarlos. Pero pues si nunca sabemos qué es lo que el Señor nos ha mandado, pues es porque nunca leemos, ¿verdad? Pues nunca andamos meditando. Tenemos que estar ahí bien capacitados. Aparte es un mandato bíblico, estar preparados. ¿Se acuerdan lo que decía Pedro? Para dar una respuesta a todo aquel que nos demande de nuestra fe, ¿no? Pero bueno, entonces tema 31 de la serie de Historia de la Iglesia Cristiana, porque es la parte 2 de la Historia de la Iglesia Cristiana, parte 2, tema 31. Hoy vamos a hablar de la ejecución de Miguel de Servet, o Miguel Servet también, que se le conoce así. Bueno, vamos a hablar un poquito de este personaje y qué pasó ahí. Hay un episodio, como lo que dijimos, o sea, cuando me refiero a episodio, una parte de la historia de la iglesia. En el ministerio de Calvino, en Ginebra, por eso es bien importante saber que aunque aportó cosas buenas, sucedieron este tipo de cosas, ¿no? O sea, en Ginebra, por el que quizás también no se hable mucho, pero bueno, en este caso es el juicio y la ejecución de alguien que se catalogó como hereje, un hereje español, fue un español, Miguel de Servet, ¿okay? Miguel de Servet, o Miguel Servet, era infame en su época, lo que se dice, por negar públicamente las doctrinas tradicionales de la deidad de Cristo, la Trinidad, el pecado original y el bautismo de niños. Miren, al final voy a explicar un poquito más, pero no quiero aquí como poner a Miguel de Servet como un héroe, porque tampoco es la idea, ¿ok? Pero aquí el punto es el proceder. ¿Sí explico cómo se trató con él? Ahora, resulta, fíjense, hermanos, que la teología era simplemente una avocación para este hombre, para Miguel de Servet.
Su principal ocupación era la de médico. Él era médico, no era tanto un teólogo, ¿no? Pero bueno, era su principal. De hecho, tiene cierta notoriedad como la primera persona que descubrió la circulación pulmonar en la sangre. Fíjense, una de las cosas que él ahí aportó. Así que él tenía esto y era algo interesante. Pues este era Miguel de Servet. Esto sucede o entra en la historia aproximadamente en el año de 1531. Él publicó un libro llamado Sobre los errores de la eternidad. O sea, él tenía unas ideas, como todos, ¿verdad? Tenemos ideas ahí sobre varias doctrinas, sobre algunas de las doctrinas o de las más resaltantes que la iglesia enseñaba. En este caso, lo de la deidad de Cristo, la Trinidad, el pecado original y el bautismo de niños. Él tenía unas ideas diferentes. Él difería, ¿verdad? En la teología con esto. Ahora, las diferencias teológicas siempre van a existir. Desde el principio han existido, ¿verdad? Hasta antes de que el Señor Jesús se fuera, ¿no? Con los discípulos uno se quería sentar en el trono y no sé qué. ¿Me explico? Entonces, siempre va a haber ideas. Entonces, pero nunca esperemos que eso desaparezca, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? El problema es cuando a la hora de tratar esas diferencias, porque una cosa que tenemos que saber y que tenemos que entender es que como iglesia, como ya personas, como seres individuales o como individuos, pues hay cosas en las que somos diferentes específicamente. Generalmente tenemos muchas cosas iguales, como que tenemos ojos, ¿verdad? Que tenemos boca y todo eso. Pero ya hay unas cosas que específicamente sí somos diferentes. Nuestras capacidades, ¿verdad? Algunos tienen mejor memoria que otros, ¿verdad? Yo no tanto, a mí se me va siempre a ver. Entonces, hay unos que sí retienen un poquito más, fíjense, hay unos que retienen por más tiempo, otros retienen lo mismo, pero por menos tiempo, etcétera. Hay específicamente cosas en las que ya con una lupa ya nos podemos ir diferenciando, pero todos somos un cuerpo, ¿ok? Aquí es lo que vamos. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque Dios sabe cómo tratar a cada uno de nosotros para llevarnos al mismo fin, a la misma meta, ¿ok? Y ese es un principio que como cristianos nunca se nos debe olvidar, que nosotros no somos los que o sea, nuestro trabajo como iglesia no es, ¿verdad?, transformar a alguien. Eso lo hace el poder de Dios. ¿Sí explico? Nosotros nomás es exponer la verdad, predicar las verdades bíblicas y el Espíritu Santo es el que convence el corazón, ¿verdad? Bueno, él publicó un libro, regresando con Miguel de Servet, pongo esto como una base para que podamos ver con otros ojos lo que pasó en esta etapa de la historia de la iglesia. Entonces él publicó un libro llamado Sobre los errores de la Trinidad. Miren, por supuesto tuvo que ocultar su identidad a la hora de escribir este libro porque negar la Trinidad, acuérdense, bueno, era un castigo que se pagaba con la muerte. Acuérdense que cuando estaba este hombre, Juan Calvino, reformando a Ginebra, ¿verdad?, se establecen algunas leyes. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que se establecen algunas leyes basadas en la palabra de Dios, y había casos en los que había ejecuciones aquellos que llegaran a estar en contra de alguna doctrina, ¿no? Completamente en contra. Acuérdense que hasta los metían en la cárcel por no ir a la iglesia. ¿Se acuerdan que decíamos que había casos en que si no iban a la iglesia y bueno, a la cárcel? Entonces era muy extremo esa manera de tratar. Explicamos que la intención era formar, ¿verdad?, al pueblo en la disciplina, todo eso. Sin embargo, eso era muy extremo, ¿ok? Eso era demasiado. Imagínense, hermanos, ¿cómo vamos a meter o cómo se va a encerrar a alguien por una iglesia y lo que necesitas es escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Pues imagínense, ¿no? Es totalmente... Pero bueno, en esa época no lo veían de esa manera. Entonces, una de las cosas que pasaba, que negar la doctrina de la eternidad podía llegar a ser castigado con la muerte en esa época. Finalmente se estableció en este hombre llamado Miguel de Servet en Francia, en la ciudad de Vienne. ¿Ven? Tuvo que viajar bastante. Se convirtió en el médico personal del arzobispo de Vienne, allí en Francia. Para el año de 1545 comenzó a mantener correspondencia con Calvino, se escribía, ¿ok?, de cuya institución de la religión cristiana se burló posteriormente Miguel de Servet. O sea, este hombre se burló del escrito de Calvino. En el año de 1553, Miguel de Servet publicó su libro titulado Restitución del Cristianismo, fíjese.
Y se trataba, ¿o de qué hablaba? Bueno, de una desviación de la institución de Calvino. Calvino pasó la correspondencia con este hombre, Miguel, a las autoridades católicas de Francia. Finalmente, Miguel de Servet fue arrestado por los católicos. Fue juzgado por los católicos, declarado culpable de la herejía y condenado a muerte. Sin embargo, consiguió escapar un día antes de que se ejecutara la sentencia. Ahora, diría uno, bueno, pues fueron los de la Iglesia Católica, pues estamos bien. Pues aquí no acaba todo esto, porque aunque igual estaba mal, quien haya sido, aquí pasaba algo más. Parece que la curiosidad pudo acabar con Miguel de Servet, ¿verdad? Ya que mientras escapaba de Francia, inexplicablemente se dirigió a Ginebra. Esto no queda muy claro cómo llegó a pasar, pero se dirigió a Ginebra. Asistió a uno de los servicios de la iglesia de Calvino. Fue una especie de atracción fatal. Miguel de Servet no podía ignorar la recepción hostil que recibiría si lo descubrían. Calvino ya había dejado muy claros lo que él pensaba, ¿okay? Lo que él sentía. Ya que había expresado pues, que no iban a tolerar pues este tipo de cosas, ¿no? De alguien que se rebele, alguien que esté en contra. Y no estoy diciendo que hay que abrazar a los rebeldes, pues obviamente, o a los herejes, no. Pero sí que aquí se ocupa mucha sabiduría de parte de Dios para saber cómo tratar cuando alguien es rebelde, ¿ok? O sea, porque la rebeldía es algo en un corazón rebelde es difícil de guiar, es difícil de tratar, es difícil de cuidar también. ¿No saben eso? Entonces no podemos nosotros como cristianos tratar a un rebelde de manera áspera solamente, ¿verdad? Con distancia, con lejanía, con orgullo, pero eso no sirve, eso lo hace más duro o endurece más el corazón de la persona, lo hace más... No, al contrario. ¿Se acuerdan cuando arrestaron a Jesús? ¿Se acuerdan? Y que Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Pues atacó al soldado, ¿se acuerdan? Que le cortó la oreja. Con todo el derecho, nuestro Señor Jesús le pudo haber dado ahí, ¿verdad? Una cachetada a Pedro. ¿Pero qué le dijo? Guarda tu espada, Pedro. Porque el que mata espada muere. Fíjese lo que le dijo. Entonces, y después, bueno, ya sabemos lo que pasó con Pedro, ¿no? Pero, aunque el impulso de Pedro era, ¿verdad?, cuidar al maestro, Jesús lo reprendió, pero no lo desechó por eso, ni se burló de él por eso, ni les dijo a los demás ya no le vuelvan a hablar. O sea, a lo que voy es que Dios sabe cómo trabajar con un corazón rebelde, ¿no? Él ya sabrá cómo guiarnos. Pero nos falta aprender del carácter de Dios para eso. Miren, en una ocasión, Calvino le dijo a Farel que si Miguel de Servet llegaba a Ginebra, fíjense lo que dijo Calvino, nunca le dejaré salir vivo si tengo alguna autoridad. Entonces, no era para tanto, hermanos, que aunque Miguel de Servet se haya burlado de lo que Calvino enseñaba, incluso no estuviera de acuerdo con las doctrinas, no era para llegar a este extremo de decir estas palabras. ¿Sí me explico? Imagínense que un día aquí se levante a alguien que empiece a estar en contra de todo lo que queremos aquí y que uno de los ministros diga, no lo dejo salir vivo. ¿Qué imagen estamos dando? ¿Cómo vamos a predicar del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios si tenemos estos arranques? ¿Sí me explico? Tristemente esta es una mancha y yo doy gracias a Dios que se quedó en la historia para nosotros no repetir eso, ¿no? Ahora ya en nuestros días, y ver que ni la posición ni el tiempo, ¿verdad?, son algo a la luz de Dios, sino que delante de Dios todos somos sus siervos y no tenemos por qué creer que tenemos una especie de estatus superior, ¿verdad?, por encima de alguien, ¿no? O sea, todos delante de Dios tenemos la misma responsabilidad. Ahora, tal vez, y lo muy seguro, ¿verdad?, Miguel de Servet quería burlarse de Calvino regodeándose, ¿verdad? Más tarde de su aventura clandestina en Saint-Pierre, en Francia, a la iglesia de Ginebra. Sea cual sea su intención, fracasó cuando Miguel de Servet fue reconocido por algunos refugiados franceses. Fue inmediatamente arrestado y juzgado, esta vez por los protestantes.
Fíjese, el juicio de Miguel de Servet se ha convertido en un ejemplo de la dureza del reinado de Calvino. Algunos han alegado que Calvino era juez, jurado y verdugo para estas cosas. Hay quienes dicen que nunca tuvo este tipo de poder en Ginebra, pero la realidad es que Calvino era una persona que era bastante influyente y llegó a tener estos episodios de intolerancia. Sí es sabido y es conocido que llegaba a ser muy violento, no violento, más bien muy duro, muy rígido. ¿Sí me explico? Cuando alguien estaba en contra de lo que él decía o de lo que él creía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, si hay alguien que no cree lo mismo que nosotros, o no está de acuerdo, ¿verdad?, en algunas cosas que nosotros creemos, no es razón suficiente ni para buscar su mal, ni para demandar. Imagínense, hermano, andar demandando a otros que no creen lo mismo que nosotros, pues qué vergüenza, ¿no? No, pero aquí vemos que aquí florece la parte, ¿verdad?, como de todos tenemos la parte humana o la carnalidad de Calvino, en lo que muestra que no tuvo tolerancia al respecto. Fíjense, Calvino sirvió como testigo experto en la acusación en el juicio. Al fin y al cabo, Calvino era un destacado teólogo que conocía directamente las opiniones de Miguel de Servet. ¿Y quién iba a cuestionar a Calvino, verdad? ¿Quién iba a decirle algo si era el reformador de Ginebra, si era el predicador de Ginebra, era el pastor de Ginebra? ¿Quién le iba a decir algo? Si él testificaba, pues nadie, y pues nadie lo hizo. Pero esa era la situación. Ahora, tras las consultas realizadas en las ciudades protestantes de Basilea, Berna y Schaffhausen, y también en Zúrich, así como en Wittenberg, hubo un acuerdo unánime en que las opiniones de Miguel de Servet eran heréticas y que si no se retractaba, fíjense, si no se retractaba, debía ser quemado en la hoguera. Qué curioso, porque ¿qué le pasó a los primeros cristianos por no negar su fe en Cristo ante el gobierno de Roma? ¿Se acuerda? Fueron torturados hasta la muerte, quemados en la hoguera, y decíamos, güey, el gobierno romano es lo peor, es el diablo, ¿no? Pero mire, la iglesia también hizo estas cosas. Quienes se suponía que debían reflejar el carácter de Dios, aquí no lo estaban haciendo. Por este tipo de cosas, a veces, como luego decía mi abuelito, ¿verdad?, da pena ajena, ¿verdad? Pero esto es lo que pasó, hermanos. Por cierto, este era el castigo habitual en el siglo XVI para la herejía, ¿verdad?, ser condenado a la hoguera o a la muerte. Fíjense, hubo un historiador llamado Roland Bainton de Yale que comentó irónicamente sobre Miguel de Servet. Dijo que tuvo la singular distinción de ser quemado por los católicos en efigie y por los protestantes en la realidad. O sea, unos en su mente y otros verdaderamente lo hicieron. Yo no lo quería Miguel de Servet por las cosas que decía, pero no era para tanto. Ahora no estoy diciendo que ay, pobrecito, pues ay, verdad, no es el caso, porque no era correcto. Obviamente, si él no creía o negaba o él decía que estaba la iglesia equivocada en creer en la divinidad de Cristo o eso no lo estamos aplaudiendo. Lo que aquí es crucial es la manera en cómo la iglesia trató con él, que no fue de manera correcta. Se entiende que todos, no quiero alargar esto, pero todos sabemos que hay un proceso. ¿Cuántos saben que hay un proceso cuando hay rebeldía en la iglesia? Cuando un miembro de la iglesia es desobediente al orden, a las reglas, hay un proceso, ¿se acuerdan? El Señor Jesús nos dice cómo se debe tratar eso. El último paso es la expulsión de la congregación, pero nunca algo más allá de eso. De hecho, si se expulsa a alguien de la iglesia, por decir la condición o el requisito para ser aceptado es ver frutos de que se arrepintió.
¿Sí me explico? Frutos de que ha cambiado la evidencia y se observa y se ve y bueno, es recibido. Pero nunca ha ejecutado, nunca, ¿verdad? Ese tipo de extremos. Pablo da un consejo, fíjense, esto ya es, y esto es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos ser de mal testimonio y esto sí hay que entenderlo. Que con alguno lo voy a parafrasear, ¿se acuerdan? Que dice Pablo que cualquiera que llamándose hermano, ¿verdad?, se comporte como un pagano, pues alguien que no cree. Es decir, alguien que dice, no, pues yo soy cristiano y temo a Dios, pero es grosero, borracho, tiene vicios, ¿no? Anda de fornicario, mentir, todo lo que ya sabemos. Pero dice que es cristiano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con el tal ni comáis. O sea, Pablo estaba diciendo, el principio bíblico, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, es que mantengamos la distancia con ese tipo de personas, porque primeramente ellos están siendo de mal testimonio, porque no están reflejando el carácter de Cristo, están manchando la imagen de Dios, o estamos a veces, como decía. Cuando decimos que creemos en Dios, no, yo temo a Dios, voy a la iglesia cristiana y lo que sea, aleluya, y todo lo que sea, pero vivimos como alguien que no conoce a Dios. Ahí es donde el mundo dice, bueno, ¿dónde está la diferencia? Estamos manchando el nombre de Dios. Entonces el principio es mantener la distancia, porque a menos que, ¿verdad?, Dios nos guíe a hablar con la persona, oye hermano, pues yo tengo una palabra de parte de Dios, con toda la sabiduría y el amor del mundo, ¿verdad? No más vas a llegar y, hey, arrepiéntete, hijo del diablo, no, sino con toda la guía y la presencia de Dios y la sabiduría y el denuedo, una palabra de Dios para que convenza a ese corazón. Eso sí es válido, pero siempre y cuando sea con esa intención. Si no, pues estar siempre juntándonos así, eventualmente, hermano, si alguien que no es muy... que no está afianzado, ¿verdad?, que está débil o que es débil en su fe o que es inmaduro, al tiempo va a ser arrastrado a esas prácticas. Pasa más que alguien que está, ¿verdad?, en los caminos de Dios y se empieza a juntar con puras, o tiene puras amistades que pues son del mundo o que no viven una vida santa, al tiempo se vaya porque está rodeado de un ambiente que lo incita a pecar, que lo incita a saborear, ¿verdad?, las cosas, los placeres del mundo. Es por eso la importancia de aprender a encontrar en nuestra comunidad cristiana, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, en nuestra familia, amistades verdaderas, tener esos lazos bien fortalecidos, bien establecidos, y la confianza, ¿no? Porque entonces, si alguien viene a la iglesia y no encuentra aquí ese apoyo, esa como le llaman, ¿verdad?, en algunos círculos académicos, esa red de apoyo, pero dentro de la iglesia, como debe ser, como debemos ser para entre todos nosotros, pues lo va a buscar en otra parte, con el vecino, con el compadre, con la comadre. ¿Qué va a pasar? Pues se va a hacer de esos. Hermanos, las ideas, la cultura del mundo se pega. ¿Sabía eso? La cultura del mundo se pega. A veces ni siquiera nos damos cuenta, pero tenemos hábitos que aprendimos ¿de dónde? Del mundo, y que a veces todavía los traemos ahí, ¿no? Maneras de expresión. Bueno, no es el tema, no sé por qué me estoy haciendo por ahí, pero cuidemos eso. Ahora, tanto Farel como Calvino hicieron los últimos esfuerzos para persuadir, fíjense bien, a Miguel de Servet de que se retractara, pero fue en vano. Acuérdense que nuestro trabajo como cristianos no es obligar a alguien a creer, y mucho menos obligar a creer lo que creemos, ¿no? Es predicar y exponer la verdad confiando en el poder de la palabra de Dios que va a atraer a alguien. Fíjense, Calvino incluso apeló a una forma de muerte más humana, si se pudiera llamar de alguna manera, pero el consejo de la ciudad rechazó su petición. Miguel de Servet fue quemado hasta la muerte el 27 de octubre de 1553, con esta oración en sus labios. Fíjense lo que él dijo al final. Jesús, Hijo del Dios eterno, ten piedad de mí. Esto fue lo que dijo al final. Parece que incluso con su último aliento, Miguel de Servet, pues no quiso reconocer, dicen algunos, a Jesús como el Hijo eterno de Dios, porque él negaba la divinidad de Jesús y la Trinidad. Ahora, bueno, ciertamente esto fue un extremo, ¿no? Porque haber sido mandado a ejecutar por la iglesia, esto es algo grave, hermano. Ahorita lo vemos y, hermano, pues eso ya pasó y ahorita no pasa, pero
Gracias a Dios no pasa. Qué bueno que yo le doy gracias a Dios que sucedió eso de la separación del Estado y la iglesia, porque miren, pasaban esas cosas. Nosotros no somos, ese no es nuestro lugar. El juez es Dios. Y por cierto, ¿verdad? Hay una frase de un predicador que dicen que esa gente que dice que solo Dios me puede juzgar, ¿no les da miedo? Bueno, porque a Dios no lo podemos engañar, ¿sí o no? Él sabe verdaderamente, sí. Entonces, bueno, el asunto de Miguel de Servet marcó un punto de inflexión para Calvino. Sus oponentes habían tratado de explotar la ejecución de Calvino en su beneficio. Con la creciente afluencia de refugiados, especialmente de Francia, Calvino pudo construir un grupo de apoyo en Ginebra. Y como señal de una nueva estatura, Calvino obtuvo finalmente la ciudadanía ginebrina o de Ginebra para el año de 1559. Bueno, esto quiere decir que había triunfado efectivamente sobre sus oponentes en Ginebra y ahora se encontraba en una posición de mayor poder y autoridad. Y ya lo hemos dicho, hermanos, esto es un peligro para el corazón del ser humano. Estar en una posición donde se tenga demasiada influencia, demasiado, por decirlo así, ¿verdad?, poder y autoridad es un peligro, porque el corazón humano tiende a enorgullecerse, tiende a querer abusar de su posición, de su lugar, y a usar a los demás para su beneficio. Entonces, no cualquiera debería, bueno, más bien yo considero que nadie debería buscar este tipo de cosas. Simplemente aprender a agradar a Dios donde Dios nos tenga. Y si Dios nos da la capacidad para administrar, porque acuérdense que hay muchos dones, ¿se acuerdan? El pastor nos ha predicado, se nos ha enseñado aquí mucho de eso. ¿Se acuerdan que la iglesia tiene, todos nosotros tenemos un don? ¿Cuántos saben eso? Como la iglesia, todos y cada uno tenemos un don. Ya se lo predicó en la de los talentos. ¿Se acuerdan? La aflicción del siervo negligente. Todos tenemos un don. Y nuestra responsabilidad, si no sabemos cuál es en oración y la meditación de la palabra de Dios, descubrir, dejarnos guiar por Dios para descubrir cuál es. Una vez que sepamos cuál es, tenemos que trabajarlo como Dios nos manda. Y una vez trabajado, usarlo como Dios, ¿verdad? Para Dios, para la gloria de Dios, para poder honrarlo y agradarlo. Sin perder el enfoque, sin buscar nada más, sino solamente lo que hicieron los primeros dos siervos de la parábola, darle cuentas, porque vamos a dar cuentas. ¿Cuántos saben eso? Rendir cuentas delante del Señor cuando venga. Señor, pues aquí está lo que tú me diste, yo lo trabajé, como tú me pediste. Bueno, y honrar a Dios con eso. Pero el buscar posición, el buscar poder, el buscar autoridad, eso es completamente equivocado. Aparte que en la iglesia no es el enfoque. Tristemente muchos tienen una idea equivocada, ¿verdad?, de cómo es el gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en la iglesia como tal, el que gobierna realmente es Dios. ¿Cuántos saben eso? Que Él es el dueño. Nosotros, como siervos de Dios, dependiendo de lo que pide cada uno de nosotros, se nos dan responsabilidades para administrar y cuidar de la iglesia. Pero nosotros no gobernamos. O sea, si fuera el caso en el que Dios levanta a un hombre, ¿verdad?, como encargado de una congregación, pues Él es el administrador en el ámbito espiritual, pero no es la última palabra. La última autoridad la tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Es decir, que como el principio bíblico que se estableció en uno de los concilios, que la iglesia no determina lo que enseña en la Biblia, sino que la Biblia determina lo que debe enseñar la iglesia. Es al revés. ¿Ok? Pero bueno, fue un caso muy, muy fuerte y un episodio muy oscuro en la historia de la iglesia, la ejecución de Miguel de Servet. Aunque Calvino, hermanos, fue reconocido como un teólogo, incluso como un pastor, a veces un teólogo muy dedicado, como que predicaba muy bien, como un pastor en algunos, ya al final de sus días, ya más dedicado al tema del pastorado. Esta fue un episodio que sucedió en su vida. No toleró la herejía, no estuvo de acuerdo hasta el punto de condenarlo a muerte. Como haya sido, aunque haya querido que fuera diferente, porque propuso una manera diferente de ejecución, el problema fue que lo propuso y eso no es correcto, eso no estuvo bien. Y esa no es la actitud que nosotros debemos tener. Este episodio en la historia de la iglesia, ¿qué nos enseña a nosotros o cómo nos sirve para nuestra vida diaria? Hermanos, que
Siempre va a haber desacuerdos. Bueno, siempre pueden suceder desacuerdos, ¿sí o no? Pero la Biblia nos enseña que nosotros no debemos responder a los desacuerdos o las diferencias según cómo nos sintamos, porque Calvino expresó lo que sentía. No, yo no lo voy a dejar salir vivo de aquí. Pero no tenemos que responder de acuerdo a cómo nos sentimos. No tenemos que actuar gobernados por las emociones, sino gobernados por la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál debió ser la prioridad para la iglesia en cuanto al caso de Miguel de Servet? Restaurarlo. Ok, mira, nosotros como la iglesia, estas son las doctrinas. ¿No lo crees? Bueno, entonces, con todo, ¿verdad? Con toda la pena no puedes entrar. Ora y que el Señor trate contigo y si Dios, ¿verdad?, lo trabaja y Dios hace su obra, se arrepiente, recapacita, bueno, eres bienvenido. Eso es lo que se debió hacer. Pero no mandarlo a matar, no mandarlo a ejecutar, perdón. Porque eso de ejecutar, la sentencia es para el juez. O sea, es el trabajo del juez, dictar la sentencia. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han ido a una audiencia? Una función que tiene el juez es dictar la sentencia. ¿Y quién es el juez? Dios, ¿sí o no? Él es el que se va a encargar de las sentencias. Nosotros, ¿verdad? Imagínense, hermano, que aquí me pega el mal del juez y hermano, que Dios te juzgue y empiezo ahí. No, hermano, pues ese no es mi trabajo. Eso es trabajo de Dios. Y el juez justo es Él. Él no lo podemos engañar. Nosotros como la iglesia no tenemos esa función de enjuiciar a nadie, de condenar a nadie. No, nada de eso. Yo no puedo garantizar la eternidad de nadie, hermanos, ni para bien ni para mal. Ni cualquier persona, pero yo digo por mí, porque hay quienes creen que sí, que se creen arcángeles y no sé, querubines y no sé qué, y andan con sus rollos. Pero yo no puedo garantizar la eternidad de nadie. ¿Sí me explico con eso? Yo no puedo decir, no, a ver, vamos a enjuiciar al hermano aquí, a ver, ¿te robaste algo? Bueno, pues a la hoguera. No, pues eso, el juez es Dios. Y este episodio en la historia de la iglesia nos debe recordar que ese no es nuestro lugar, hermanos. Tristemente sucedió, está ahí, es una mancha con toda la pena, ¿verdad? Pero por eso a veces, por este tipo de cosas, bueno, en la antigüedad y ahora en los días de hoy, por eso la gente no cree en la iglesia. ¿Se ha escuchado esa frase? Se ha hecho muy, muy popular esa frase. No, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Se ha escuchado que dicen eso? Mucha gente dice eso. Qué bueno que digan creer en Dios, ¿verdad? Solo ellos saben si sí de verdad creen. Pero qué mal testimonio que digan que no creen en la iglesia, porque deberían creer en la iglesia. Porque la iglesia, ¿quién la instituyó? El Señor, ¿sí o no? Nuestro Señor Jesucristo, Dios la instituyó. ¿Qué tanto daño, yo lo digo en ese sentido, ¿verdad?, hemos hecho o qué tanto ha sido o no ha sido nuestro comportamiento para que hoy en día la mayoría diga, no creo en la iglesia? Es cierto que hasta en Dios la mayoría no va a creer, pero hermanos, cuidemos de por lo menos donde nos toca estar, en el trabajo, donde quiera que vayamos, que no digan, él es cristiano, no, pues mira, se viste así, habla así, y va a la iglesia. O sea, a todas maneras siempre van a hablar, pero que si van a decir que lo que digan de nosotros sea que, ¿verdad? Aunque se burlen, no, hombre, este es bien religioso, ni le digas así porque ni te habla. Hermanos, 1000 veces mejor eso, que estén diciendo otras cosas de nosotros. Es mejor que no se quieran juntar con nosotros porque siempre hablamos de la palabra de Dios, de la Biblia, a que se burlen de nuestra fe. Mira, el cristiano ahí, el hermano diablo, ahí hay un caso, ¿no? ¿Verdad? Porque entonces, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué estamos reflejando entonces? ¿Qué evangelio le estamos predicando a los demás? En fin, muchas cosas que pudiera mencionar aquí, pero este episodio en la historia de la iglesia, lo digo lo tenemos que explicar con mucha tristeza, pero sucedió. Este hombre, Miguel de Servet, no era un héroe, no era alguien, pues, ejemplo tal vez, ¿verdad?, en cuanto a la pureza o a la piedad o a la santidad, o no era el mejor en esa época, o no era uno destacado, pero delante de Dios era algo que todos somos, un alma.
¿Me explico? Un corazón que necesitaba ser conquistado por la palabra de Dios, no ejecutado por las acciones de los hombres. Y muchas veces, hermanos, nosotros ejecutamos a la gente, ¿no? En vez de preferir que sean conquistados por la palabra de Dios. ¿Usted cree que el Espíritu Santo no es suficiente para convencer a alguien? Pues claro que sí. Pero no va a convencer al vecino si ponemos las mismas canciones que él, ¿verdad? Nuestros vecinos no se van a acercar si también gritamos las mismas alabanzas que ellos gritan, ¿verdad? Si hablamos el mismo lenguaje. O sea, no va a pasar, hermanos. Pero que Dios nos ayude, ¿sí o no? A que este tipo de cosas, a lo mejor a este nivel no suceden ya, pero a otro nivel sí suceden. Que en nuestra vida esto no esté pasando con la gente que nos rodea, ¿no? Si alguien se acerca a nosotros, oye, mira, tú vas a la iglesia y... No, vete para allá, hijo de Absalón, y empezamos, ¿no? Y sí, yo voy a la iglesia, ¿qué se le ofrece? Mira, es que miré este video, fíjense, no sé si le ha pasado, ya vamos al final con esto, pero muchas personas que se han enterado que ahora en mi trabajo, que voy a la iglesia, que soy cristiano, porque no ando ahí gritando, yo no llego al trabajo flotando, ay, soy hijo del Mesías, no, el testimonio es el que debe predicar, ¿sí o no? Pero cuando gente se me ha acercado y dice, tú vas a la iglesia, y yo, sí, mira este video, y ¿qué opinas? ¿No? Y esa es una puerta para invitarlo, mira, porque hay de todo ahorita en las redes sociales, ¿sí o no? Hay videos de que los ángeles son así, que la bestia, no hombre, y hay muchas cosas, la bestia y los símbolos y los números y hay mucha desinformación teológica y bíblica ahorita en redes sociales. Por eso cuídese mucho de lo que, ya lo hemos dicho, ¿verdad? De lo que uno como cristiano, porque hasta los cristianos se creen todo, le creen más al TikToker ese que anda ahí que a la predicación, pero bueno. Entonces así se me han acercado y me dicen, oye, pero ¿tú qué opinas de esto? Y ya les digo, mira, pues no lo creemos así, mira, la Biblia dice esto, ya si usted sabe el versículo lo puede citar, ¿no? Pero si lo agarran, ¿verdad?, en la curva, ¿no? De que, no, pues no sé, porque pues nunca leemos la Biblia, ¿verdad? Más cuando venimos a la iglesia, pues ya ahí es falta de responsabilidad. Pero mucha gente se acerca con dudas, mucha gente se acerca desde la duda. Y imagínense, como el episodio de la higuera, que debemos de tener frutos, ¿sí o no? Para dar, para que aquel que se acerque lo pueda tomar. Pero si no hay, si estamos secos, pues ¿qué van a tomar de nosotros? Entonces, sí es importante que sepamos las cosas por qué debemos creer lo que creemos, porque eso abre oportunidad, hermanos, para que a alguien le podamos anunciar el evangelio. A lo mejor no tenemos no se trata de saberlo todo, hermanos, y de tener todo el lenguaje, y de tener toda la oratoria o la elocuencia, ¿no? Pero en esas oportunidades yo creo, yo lo he visto, lo he vivido, de que, Señor, pues yo no lo sé todo, pero si hay alguna palabra para esta persona, y si yo hoy en este momento soy el canal, soy el medio para que tu palabra llegue a su corazón, dame la sabiduría para explicarle. Y a lo mejor no viene aquí, pero va a una iglesia y allá Fíjese, ya con esto, ahora sí ya prometo con eso terminar. Cuando yo tenía, no hace mucho, hermano, tampoco vayan a pensar que 13 años, ¿verdad? Un chiquillo, ¿no? Decía mi Yo me acuerdo que tenía una prima, todavía está, ¿no? Ahí está, ¿no? No es que ya se ha ido, ahí sigue. Pero estábamos adolescentes los dos, somos de la edad. Y ella creía, o sea, ella se la daba de que era como de una secta satánica, ¿no? Y decía, se pintaba así los ojos y escuchaba metal, rock y todo eso, ¿no? Ya saben, ¿no? Pues era la época ahí de los emos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, hermana, pues yo tenía como meses que empezaba a ir a la iglesia, me acuerdo. No me sabía ni el Padre Nuestro, ¿no? Ni el Rosario. Pero me acuerdo que fíjense, de lo que yo más o menos me acordaba que habían dicho en la iglesia, de algunos versículos y cosas así, yo me acuerdo que le dije y se los leí, mira, la Biblia dice aquí, mira, y esto y lo otro, y ella así, y se reía, de verdad, hermano, se reía de mí, tú y todo eso, se burlaba.
Pero para no hacerlo muy tardado, al tiempo, fíjense hermanos, y gracias a Dios, al tiempo ella empezó a ir a una iglesia. Hoy va a una iglesia con su familia. Ella y su esposo van a una iglesia y sus hijos también. O sea, y yo no era bueno, todavía por eso no estoy en un nivel así. Eran los primeros meses de que yo iba a la iglesia. Y yo lo único que hice fue leer el versículo. Hermanos, Dios se encargó de hacer lo demás. Dios se encargó de hacer lo demás. Al tiempo ya me la encontré y ahorita, cuando pasó algo con una tía, su mamá que falleció, nos vimos ahí y tal, y le hicieron un servicio cristiano, fíjense. Sus otros hermanos estaban enojados porque no son cristianos, pero ella le hizo un servicio cristiano ahí, adoraron a Dios y yo dije, bueno, pues prefiero ver esto que estar viendo que escuchaba metal o eso, ¿no? Como estaba antes. Pero Dios se encargó de hacer lo demás. Lo único que hicimos, lo único que en este caso yo ahí, por la gracia de Dios, fue, ¿verdad?, compartirle. No sabía nada, hermano, apenas estamos aprendiendo algo, pero de lo poco, ¿verdad?, ahí le compartí. Así que no es el nivel de teología o de conocimiento que usted y yo podamos tener, sino el compromiso de llevar el evangelio. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque tristemente esto a lo mejor alguna vez lo va a volver a escuchar. No, tú sabías que uno de los reformadores mataron gente y cómo puede ser parte de eso, de la iglesia, son unos asesinos. No lo vamos a negar, hermanos, esto pasó. Pero esto no nos define como iglesia y esto jamás nos debe definir. No estamos de acuerdo, aceptamos que es un error como representantes de la iglesia, pero no es algo que nosotros digamos, no estuvo bien, no. Esto fue un claro error y falta de sabiduría, de amor y de misericordia por parte, en este caso, de Juan Calvino. Ahí por si lo tenía en una repisa, ¿no?, para que lo quite. ¿Por qué? Porque pues aquí faltó la guía de Dios. Entonces, yo estoy seguro que Dios tenía una mejor manera de hacer las cosas. Estoy seguro que, ¿verdad?, una búsqueda por el bien espiritual de este hombre hubiera cambiado las cosas, pero no se hizo así. Pero en fin, que Dios nos ayude para que este tipo de cosas no se repitan en nuestra vida. Amén. Que no, ¿verdad?, no seamos ahí a los que no creen, ¿no? Que no seamos de mal testimonio, hermanos. Cuidemos mucho cuando hayan diferencias. Un filósofo decía que una mente educada puede entender una idea que está en contra o equivocada sin necesidad de aceptarla. Entonces no tenemos que andar peleándonos con nadie, hermanos. ¿Sí me explico? Si no creen, cada quien es la decisión personal, pero vosotros cumplir con predicar, con llevar las buenas nuevas. Amén. Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Si Dios permite, la próxima semana vamos a retomar la cristología, vamos a hablar de la vida y obra, vamos a empezar a hablar de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesús, algunas cosas que Él hizo, y próximamente ya casi estamos cerrando lo que es la cristología para pasar al siguiente punto de la teología y seguir avanzando también aquí en lo que es la historia de la iglesia. Amén. Vamos a orar, ahí donde se encuentra, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración y podemos ponernos en las manos de Dios? Amén, oremos. Dios Padre, damos gracias por tiempo que nos permitió estar aquí para aprender de su palabra, y de este episodio de la iglesia, de la historia de la iglesia. Lo decimos con mucha tristeza, Señor. No lo vamos a negar, no lo vamos a solapar, no lo vamos a ocultar. Está ahí. Ayúdanos a nosotros a entender que pues es nuestra responsabilidad como tus representantes aquí en la tierra, como embajadores tuyos aquí en la tierra, de hacer eso, representarte dignamente. Guárdanos de tener o de permitir que la cultura del mundo gobierne nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras decisiones, Señor. Sino que seas tú. Porque aunque a lo mejor sí va a haber ocasiones en que pues vamos a cometer errores, pero que ese no sea nuestro pan diario. No es para justificarnos, solamente te pedimos que nos ayudes para que cuando nuestra humana debilidad y nuestra carnalidad quieran allí hacer su parte, ayúdanos a ir a ti, a mantenernos en esa búsqueda verdadera y honesta para guardarnos para ti, Señor. Te lo pedimos, y también que nos lleves con bien a nuestros hogares, a nuestras casas, cuida nuestros vehículos de cualquier falla, guárdanos en el camino de cualquier accidente, Señor. Cuida nuestra salud, guarda nuestras familias que nos esperan en casa mientras vamos de regreso, Señor. Aquellos que tengan a alguien esperándolo de regreso, y si así lo permites, ayúdenos
a llegar con bien para volvernos a reunir el día sábado y el domingo para venir a adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.